Tashi Delek y bienvenidos a Tíbet esta semana. Este es Raimundo Saldívar con otra edición de las noticias semanales sobre el Tíbet, su santidad el Dalai Lama y la administración central tibetana. Veamos los titulares. Su santidad el Dalai Lama recibe la primera dosis de la vacuna para la COVID-19 y reanuda la serie de enseñanzas. Un prisionero tibetano es reportado en estado de salud muy grave. Los tibetanos y los partidarios del Tíbet celebran el 62º Día Nacional del Levantamiento Tibetano. El ministro de Bosques de Himachal y el MLA visitaron al sitio. Los partidarios de los tibetanos continúan discutiendo sobre el Tíbet. El Día de la Mujer Tibetana, de morir por el país hace 62 años a salvar vidas en la pandemia. El equipo de fútbol femenino tibetano clasifica para la CONIF. Su santidad el Dalai Lama recibió su primera dosis de la vacuna para la COVID-19 en el Hospital Zonal de Dharamsala el sábado de la semana pasada. Ahí su santidad hizo un llamado a todos los elegibles, especialmente a los pacientes, a que se presenten y se vacunen por el bien de la sociedad. So, I want to share more people should have courage to take this injection. He enrolled himself to be vaccinated. The question was where to vaccinate him. He himself offered that he will be coming to the hospital like a common man to get himself vaccinated. Su santidad reanudó las enseñanzas en línea el jueves de esta semana al comenzar una enseñanza de 2 días sobre la alabanza a los 17 maestros de Nalanda y los 3 principales aspectos del camino de Ye Tsongkhapa. Su santidad el Dalai Lama pronunció el discurso inaugural en la conferencia internacional virtual sobre el Trishiksha, los entrenamientos en las tradiciones pali sánscrita del budismo. Las autoridades chinas han puesto en libertad a Gangtuk Rike Nyima, un preso político tibetano de 30 años de edad en estado crítico de salud. Según Radio Free Asia, Gangbu Rinpoche Nyima fue puesto en libertad un año antes de cumplir su condena el 25 de febrero en la prefectura de Drakwa, incorporada a la provincia china de Sichuan. Nyima fue arrestado por una protesta pacífica contra el gobierno chino y condenado a 10 años por perturbar la estabilidad social e incitar al separatismo en 2012. Según los informes, otros 10, incluidos 2 monjes del monasterio de Drago, Tashi Daryal y Namgyal, fueron condenados a penas de entre 12 y 14 años. Los tibetanos y los partidarios del Tíbet de todo el mundo conmemoraron el 62 aniversario del Día del Levantamiento Tibetano el 10 de marzo. El Sikhion rindió homenaje a los innumerables mártires tibetanos e instó a los tibetanos a impulsar colectivamente la causa tibetana en la plataforma mundial y garantizar que los sacrificios de los mártires tibetanos no sean en vano. Durante la ceremonia oficial que conmemoró el día. We stand united with our brothers and sisters in Tibet, especially with the political prisoners who remain resolute despite the inhuman treatment and torture they suffer in Chinese prisons. El presidente del Parlamento tibetano en el exilio, Pema Chudni, hizo un llamado urgente al Consejo de Derechos Humanos de la ONU para que tome las medidas necesarias contra la represión de los tibetanos por parte de China, basándose en el caso destacado del activista lingüístico Tashi Wangchuk, recientemente liberado, cuya condición aún se desconoce, y de manera similar la liberación de todos los demás presos políticos, comenzando por el 11º Panchen Lama, que fue secuestrado. El intergrupo italiano por parlamentarios por el Tíbet conmemoró el Día del Levantamiento Tibetano en el Salón de Conferencias del Parlamento Italiano de la Cámara de Diputados en Roma, donde el presidente de la Administración Central Tibetana, el Sikhion, Dr. Lobsang Sangye, fue invitado a pronunciar una conferencia de prensa virtual. The tragedy of Tibet continues even today. Your support means a lot to the Tibetan people. As you know, 155 Tibetans have committed self-immolation, of which 130 have died. And we just came to know, one person committed self-immolation 5 years ago. We got the information just recently. That means that the Chinese government is hiding the tragic reality inside Tibet. La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, emitió una declaración en el Día del Levantamiento Tibetano que pide defender los derechos humanos en China y no dejarse influir por intereses comerciales.
En Taiwán, más de 34 ONGs de todo el país se reunieron en una manifestación masiva organizada por la Asociación de Bienestar Tibetano de Taiwán y la Red de Derechos Humanos para el Tíbet para conmemorar el Día del Levantamiento Tibetano. El Senado de la República Checa, por primera vez en la historia, izó la bandera nacional tibetana en su edificio para conmemorar el 62º aniversario del Día del Levantamiento Nacional Tibetano. Del mismo modo, la alcaldesa del Royal Borough de Greenwich, la concejala Linda Bird, el subdirector David Garner y el representante de su santidad el Dalai Lama en la Administración Central Tibetana, el señor Sonat Seningprasi, izaron la bandera nacional tibetana frente al ayuntamiento de Woolwich, ubicado en el sureste de Londres. El 8 de marzo, la Administración Central Tibetana también celebró su servicio de oración anual en memoria de los sacrificios realizados por manifestantes tibetanos pacíficos que participaron en las protestas de 1989 contra el gobierno chino y sus políticas. El honorable ministro de Bosques de Himachal Pradesh, Rakesh Patania, y el MLA Sri Vishal Neria visitaron al Sikyon Dr. Lobsang Sangye en Dharamsala el lunes de esta semana. Durante su plática sobre los programas y proyectos de ciudades inteligentes para el desarrollo integral de Dharamsala, el Sikyon sugirió que la infraestructura del aeropuerto de la ciudad podría mejorarse aún más a medida que aumenta la afluencia de turistas a Dharamsala. El Sikyon también solicitó al excelentísimo ministro ayuda para establecer un centro de vacunación contra la COVID en el hospital de Lek para una mayor seguridad de los tibetanos e indios locales que residen en Dharamsala y sus alrededores. En nombre de la Administración Central Tibetana y de los tibetanos en todo el mundo, el Sikyon expresó su gratitud al gobierno central y al gobierno de Himachal Pradesh por su apoyo inquebrantable al pueblo tibetano y la justa causa del Tíbet. El Grupo de Interés del Tíbet en el Parlamento Europeo convocó una conferencia virtual el jueves de la semana pasada para discutir los últimos eventos desde el punto de vista europeo. El evento fue organizado y presidido por el eurodiputado Mikuláš Peksa, presidente del Grupo de Interés del Tíbet. Los panelistas destacados, la eurodiputada Miriam Leixman, el eurodiputado Francisco Guerreiro, el diputado Samuel Kogolati y el representante Tashi Phuntsok profundizaron en temas que van desde la libertad de religión en el Tíbet y China hasta cómo los Estados miembros de la Unión Europea pueden ayudar al Acuerdo Integral de Inversión Unión Europea-China y la situación de los derechos humanos en el Tíbet, incluidos los campos de trabajo. We need to increase our pressure on the Commission and the member states that we are going to use the Magnitsky Act also to sanction those who are responsible for the severe human rights prosecution in China. I think it's important that MPs at the European level, but also within member states, now say things more clearly. Enough is enough. Otra reunión virtual tuvo lugar el viernes pasado, donde se vio a miembros del Grupo Parlamentario para el Tíbet en el Parlamento lituano discutiendo información sobre los eventos en el Tíbet, las próximas elecciones tibetanas, así como otros temas relacionados con el Tíbet. La Administración Central Tibetana celebró los logros y destacó las luchas de las mujeres tibetanas en la actualidad. La Administración Central Tibetana reconoció los sacrificios hechos por las mujeres tibetanas desde la protesta del 12 de marzo de 1959 contra la ocupación ilegal del Tíbet por el Partido Comunista Chino, hasta estar frente a la batalla contra la pandemia de la COVID-19. En la ceremonia oficial que se celebró el día, los profesionales de salud tibetanos compartieron sus experiencias de liderar a la comunidad en su lucha contra la pandemia y los estudiantes de las escuelas fueron premiados por entregar los mejores ensayos sobre el empoderamiento de la mujer. La Oficina de Empoderamiento de la Mujer de la Administración Central Tibetana destacó los importantes roles que las mujeres tibetanas han desempeñado a la luz de esta crisis global. Durante la pandemia, las mujeres tibetanas también han estado a la vanguardia de los esfuerzos de respuestas en nuestra comunidad. La oficina destacó datos del Departamento de Salud que muestran que casi el 80% de todos los voluntarios, así como los trabajadores contratados para el grupo de trabajo de la COVID, son mujeres. Las organizaciones lideradas por mujeres han contribuido y ayudado a quienes necesitan apoyo y protección en la comunidad. Haciendo eco del Día Internacional de la Mujer, la Mesa de Empoderamiento de la Mujer pidió la inclusión de más mujeres en la toma de decisiones en todas partes, incluida la integración de las perspectivas de las mujeres en la formulación e implementación de políticas y programas en todas las esferas y en todas las etapas de la pandemia en los esfuerzos de recuperación y respuesta a largo plazo. Por primera vez en la historia, la elección de 2021 en la Asamblea Local de la Comunidad Tibetana de Suiza y Liechtenstein vio un número récord de 8 mujeres tibetanas que aceptaron la responsabilidad, siendo así más del 30% del total de miembros.
mientras que en la última asamblea tuvo solo una mujer miembro. La mayoría de ellas están asumiendo roles de liderazgo por primera vez y tienen la intención de trabajar por la preservación y la promoción de la lengua y la cultura tibetanas. La comunidad tibetana de Suiza y Liechtenstein es la única asamblea local establecida fuera de India, Nepal y Bután. La asamblea consta de 25 miembros encabezados por un presidente y un vicepresidente. La Asociación Nacional de Deportes Tibetanos anunció que el equipo de fútbol femenino tibetano se ha clasificado para la próxima Copa de Fútbol Femenino CONIFA, Confederación de Torneos Independientes de Fútbol, que se celebrará en Rumania del 23 al 30 de junio de 2021. Esta es la primera vez que se invita al equipo de fútbol femenino tibetano a jugar en la CONIFA. El equipo masculino participó en el torneo en el año 2018. Es todo por hoy. Nos vemos la próxima vez. Que tengan una excelente semana.